Hoy llegamos a la localidad de Nicolás Brusone, en el sur de Córdoba, departamento General Roca, pedanía Necochea, ubicada a unos 50 kilómetros de Huinca Renancó, 155 de Río Cuarto y unos 380 de Córdoba capital. Se encuentra emplazada sobre ruta provincial número 27 y a escasos 2 kilómetros de ruta nacional 35. Su actividad principal es la agricultura, preponderantemente cultivo de maní y también la ganadería. Antiguamente este pueblo se llamaba Lavaise. Nicolás Brusone era un talabartero del ejército. Así es, era un talabartero del ejército y el ejército, en pago de los trabajos que hacía, como en aquellos años era muy común, lo pagaba dando tierras. Y bueno, dio la casualidad que acá vino Nicolás Brusone, que luego dio tierras para la fundación del pueblo, porque este pueblo no se llamaba Nicolás Brusone, se llamaba Lavaise. Entonces cuando se donan las tierras, Brusone dona las tierras para la fundación del pueblo, se le cambia el nombre de Lavaise y se le pone Nicolás Brusone. Lavaise era un presbítero constituyente de Santiago del Estero. Es así, es así. Así que eso lo pudimos recabar de los libros que figuran en Ferrocarril en Buenos Aires. Seguramente había casas anteriormente, pero bueno, no hay registro. Lo que está en registro es lo del ferrocarril, el 11 de marzo de 1907. Yo vine con mi padre, que era capataz de la cuadrilla, y mi madre y mis hermanas, en el año 59. Sí. Un 4 de octubre de 1959 vinimos desde Arón Castellano a Nicolás Brusone. Y no, había mucha más gente, había en esa época mucha más gente, pero se estaba yendo. Calcule que se habla del año 30, del año entre el 20 y el 30, que habían llegado a 2.200, 2.300 habitantes. Era un pueblo muy importante, quizás el más importante en el departamento, porque toda la gente concluía acá en Brusone porque había negocios de ramos generales, había hotel, había juzgado, había, en fin, cosas que los otros pueblos ni existían. Pero por distintos motivos, por años malos, la gente empezó a emigrar a las grandes ciudades y el último éxodo grande de acá del pueblo fue más o menos en el año 68-70, que ahí se fueron las familias más grandes que había, se fueron. Y bueno, llegamos a ver 180 habitantes nada más, prácticamente ya estaba en extinción el pueblo. ¿Y en la actualidad? 350, de acuerdo al último censo hay 350, y bueno, poco a poco va creciendo, no con la velocidad que crece en otros centros, ¿no es cierto?, porque es una localidad que si hubiese alguna fábrica, bueno, sería otra la cosa. Pero bueno, no hay emprendimientos grandes en este momento, el ferrocarril no pasa, se levantó en el año 90, o sea, no se levantó, dejó de pasar, las vías están prácticamente todas, no se ha levantado nada de vía. Pero bueno, el ferrocarril era algo importante en toda la zona, un desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, dejó el ferrocarril, de hecho que acá había instalado una cuadrilla
una cuadrilla de personal que atendía las vías, en el cual mi padre era el capataz de la cuadrilla. Así que había alrededor de 20, 25 familias que dependían del ferrocarril en este pueblo. Cuando se cierra el ferrocarril, bueno, es peor que peor, porque esa gente deja de tener trabajo y las familias empiezan a emigrar porque tienen hijos grandes, porque no había escuela secundaria, porque no había vivienda, en fin, por un montón de cosas la gente busca la comodidad de sus hijos y se va yendo. Y bueno, hasta que llega esto de la formación de la comuna, trámite que lo empiezo yo, que era integrante con otro grupo de personas, que era Luis Araya, que ahora no está acá, que está en Huinca Renancó, Gringo Oscar Muso, que bueno, tampoco no los acompaña realmente porque ya no está más entre nosotros, un muchacho que se fue joven, Colombano, Juan José Colombano, que era otro muchacho que estaba acá, y Liliana Sainz, que era la directora de la escuela. Yo allá por el año 78, viendo que los otros pueblos estaban creciendo, ¿no es cierto?, tanto Mataldi como Brusón, Mataldi como Campillo, y que acá, lejos de crecer, cada vez quedaba menos. Entonces, como toda persona joven que tiene ganas de hacer algo por el lugar donde se ha criado, ¿no es cierto? Yo no nací acá, nací en Serrano, pero mis padres eran de esta zona. Vine desde muy chiquito, a los 7 años, entonces, como le decía, viendo que otros pueblos crecían, digo, ¿cómo no podremos hacer algo nosotros acá para que esto empiece a crecer o pararse la ida de la gente? Y así fue que el grupo de la comisión de la Profomento que había en ese momento, hablamos con la directora de la escuela y una señora muy emprendedora, y bueno, me dice, ¿qué querés hacer, Horacio, acá en Brusón? Y le digo, yo quisiera hacer algo como una municipalidad, sin saber que para formar una municipalidad tiene que ser más de 1000 habitantes. Realmente en Córdoba los manejábamos con notas, porque prácticamente no existía el celular, no teníamos algunas personas que en Córdoba los pudieran meter las notas así en el lugar donde tenían que ir, así que echábamos las cartas al correo y esperábamos las respuestas. Fue en la época del gobierno militar. Tuvimos que salir a juntar firmas en el pueblo, porque en Córdoba los preguntaban qué lo que era, si era un paraje, una aldea, qué lo que era. Entonces ellos querían ver realmente la cantidad de gente que había, así que bueno, yo como los otros muchachos salimos a juntar firmas, y a mí personalmente me tocó que mucha gente no me quiso firmar. Y realmente la gente, claro, acostumbrada a otra cosa, a otra forma de vida, decía, no, si se forma una municipalidad, dice, nos vamos a tener que empezar a pagar impuestos, vamos a tener que sacar la basura, en fin, un montón de cosas que realmente hoy uno ve que cuando el basurero se rompe, al otro día está el reclamo al instante. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que es el avance? Entonces, bueno, a pesar de que mucha gente no me quiso firmar, bueno, un día me agarré una desilusión muy grande y me dirigí a la directora y le dije que yo iba a abandonar esto que me había planteado en formar, porque realmente las personas que yo pensaba que tenían que dar el mayor apoyo para el pueblo, no me lo daban. Al contrario, me decían que este era un pueblo que 3, 4 años más desaparecía del todo. La directora, con mucha experiencia, me dice, no, Horacio, dice, no podemos bajar los brazos porque esto es un trabajo que lo hemos empezado ya hace varios años y vas a ver que va a dar sus frutos. Toda esa gente que no te quiere firmar es la gente que no le importó nunca el pueblo, solamente lo personal. Y cuánta razón tenía, porque no pasó mucho tiempo y recibo una nota que yo realmente no sabía de qué se trataba por la ignorancia. Si bien tenía ganas de hacer, me faltaba muchísimo conocimiento. Y esa nota era el decreto por el cual se formaba la comuna de Nicolás Brusón. ¿Qué año era? Y eso fue en el año 82.
Si bien Nicolás Brusone siempre fue una pequeña población, fue grande en su hospitalidad y calidez. Recuerdos que se mantienen vivos porque también forman parte de la hermosa y tierna historia del lugar. La señora Elison del Collar, chicha, memoriosa, evoca aquellos años. Nosotros acá vivimos en el año 41 a la Laguna del Tigre, que nos trajo un señor llamado Kobe a trabajar a mi papá el campo. Y bueno, nosotros vivimos ahí hasta el año 49 que nos mudamos acá al pueblo. ¿Que era un puñadito de casas? Sí, había casas, había muchas casas, mucha gente, quizás más que ahora, pero la gente después empezó a ir a Buenos Aires a trabajar, en el año 50 más o menos, no había ya no había trabajo y mucha gente amontonada que hacían. Entonces empezó a ir a distribuir la gente a un lado, pero mucha gente a Buenos Aires, la mayoría a Buenos Aires. Y bueno, allá como había fábrica, después ya se fueron los hijos primero, después ya emigraron los padres también, como ocurre en todos lados. Sí. Y bueno, y por eso, y después ya se fue dejando. Acá había muchísimas casas, todas las casitas eran de tierra pisada. Las casas grandes, altas, grandes que hay son las antiguas, que son de ladrillo. Algunas te digo, esta casa donde yo vivo es de tierra pisada. No, es de ladrillo crudo, no ladrillo de tierra, no el ladrillo quemado. Y bueno, uno lo tratar de mantener. Los colonos, los ferroviarios, el comercio. Sí. Los ferroviarios te ayudaban mucho al pueblo porque era grande la cuadrilla. Mi marido trabajaba en la cuadrilla. Claro. Pero cuando había un baile, ay Dios me libre, qué alegría. Era la oportunidad de poder salir nosotros. Y bueno, venía una orquesta de Campillo, venía una orquesta de Jovita, Don Toledano, no sé si lo habrán sentido nombrar, era un hombre muy nombrado en Jovita. Sí. También venía con la orquesta y así. Después nosotros nos metimos en una comisión de la capilla, éramos 6. Hicimos el baile del lechero. 600 personas había. Vino Leonardo Miranda. Nosotros cuando ya sabíamos que había baile, ya se anunciaron los programas grandes, salían unos programas como grandes como esta mesa. ¿Cómo ponían? Grandes bailes en la Asociación Pro Momentos de Nicolás Brusone. Los programas por Campillo, Mataldi, por todos lados. Y así venía mucha gente de afuera. Claro. Si no, la gente de acá. ¿Y el club? Y la escuela, el club, la escuela, la comisaría, deben ser como los edificios más antiguos. Sí, ¿no? Sí. Yo calculo que más vieja de toda la escuela. Sí. Y bueno, y la comisaría, no sé los años, ni idea. Pero la escuela, sí, la escuela yo creo que fue el primer edificio grande que se hizo. Porque primero daban en un galpón, después dieron... Yo sé que empecé la escuela, siempre empecé aquí. Claro. Ya estaba en la escuela ya años. El cuarto grado hice porque no había había más que cuarto grado. Claro. Veníamos de allá del campo a caballo, a veces en sulky. A veces no podíamos venir porque no había animales para atar al sulky. Claro. Y bueno, nos perdíamos la escuela. Pero gracias a Dios bien. Yo digo, ahora los chicos tienen todo en la escuela y no quieren estudiar. No quieren. Y nosotros hacíamos lo que hasta cuarto grado, porque el que podía seguía. Pero como en mi caso no éramos millonarios, no nos faltaba de comer, pero había miseria. Claro. Sí, ¿no? Elisondel, ¿y usted imaginó en sus años mozos verla como está ahora, Nicolás Brusone? No. Nunca me imaginé verlo ahora. Y cómo está progresando. Lo que haría falta aquí sería una fuente de trabajo.
porque se están haciendo muchas casas, viene mucha gente de afuera, pero a veces se tienen que ir al campo a trabajar porque acá no hay trabajo. Horacio a todos los que más puede les da, pero son muchas las personas a veces desocupadas y si no hay otra entradita. Ahí nomás en el barrio, por ejemplo, hay dos o tres casitas ya que la gente se tuvo que ir al campo porque no había trabajo, por mejor posibilidad, qué sé yo. Sí, bueno, así se va creando Brusone. Entonces está bastante bien, lo tiene bastante bien Horacio, bastante. Que está él, por lo menos, se han hecho infinidad de cosas, muchísimas cosas, ¿sí? No. Y de aquellos tiempos que usted relata con nostalgia, ¿qué destaca? La gente muy solidaria, muy unida, ¿no? Sí, acá somos todos como si fuéramos todos hermanos, porque no hay discusiones así entre las familias, entre los vecinos. Acá el policía hace cuenta que está paseando, tomando vacaciones. Yo no sé los años que no llevan una persona detenida, no sé los años que no llevan una persona detenida. La Escuela Juan José Paso, construida en 1925, funcionó en sus comienzos en una casita de chapas frente al ferrocarril. En 2013 celebró su centenario. Dicen que sus primeros maestros provenían de San Luis. A través de la señora Aurora Aguilera, durante varios años directora del establecimiento educativo, accedemos a un testimonio revelador. ¿Cuántos alumnos concurrían a la escuela? Y había 42, había años que había 42, 45, 51. Y cuando... Era fluctuante la materia. Sí, porque sí, la gente del campo a veces iba y a veces eran tipo golondrina, a veces también se iban del campo, digamos. ¿Y funcionaba bajo el régimen de escuelas rurales o sí, ahí había un problema, porque para algunas cosas era escuela rural y para otras era urbana, porque según una jurisdicción, para algunas cosas era rural, otras urbana. Así que no está dentro del ámbito urbano, no está sola, no es personal único. Yo cuando me cambio de la escuela de Belot, de Pincén, yo fui como maestra, qué sé yo, era una persona mayor, pero qué sé yo, siempre me gustó hacer cosas, digamos, ¿no es cierto? Así como cuando estuve del Campillo, que me recuerdan hasta el día de hoy, porque fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones con los chicos. En Pincén también, la primera vez fuimos a pasear. Y bueno, y cuando yo me voy a Nicolás Brusone, empecé a trabajar, por supuesto, y todo, y qué sé yo, y ya después, yo empecé como en septiembre, creo que fue el 9 de septiembre, que fue así, de golpe. Y ya ese año se pintó la escuela, se cambió el color de la escuela, después al otro año ya el jardín estaba cerrado, porque lo habían cerrado porque tenía pocos alumnos, entonces, no sé, justo se me ocurrió, porque tampoco soy de andar en política con nada, pero digo yo, la señora Juana Romero sabía pasar por ahí, entonces le mando una carta y viene un día, entonces ahí fue donde se abrió, le dije que a ver si lo abría el jardín, estaba con Adriana Lamberti yo. Entonces después, bueno, todo eso. Y después cuando abrieron jardín, yo no me acuerdo quién vino. Bueno, la cuestión que después empezamos... y a Juana Romero le dije del PAICOR también. Era legisladora. Claro, entonces, bueno, hizo la gestión del PAICOR y ya estaba, en ese entonces estaba Vallarena, pero ya estaba por entrar Horacio Villanueva. Entonces, bueno, con ayuda y todo eso... se abrió el PAICOR. El hoy y el ayer de Nicolás Brusone se encuentran a través de testimonios y semblanzas que seguiremos recreando en unos minutos.
Nicolás Brusone, como hemos dicho, se accede a él por Ruta Provincial 27, a 2 kilómetros del cruce con Ruta Nacional 35. Contó en su momento con red ferroviaria que unía la ciudad de La Boulaye con los pueblos de Salguero, Melo, Serrano, San Joaquín, Jovita, Mataldi, Brusone del Campillo, de la Serna y Villa Valeria. El acceso principal a la comuna está totalmente asfaltado. Divide a la localidad por la mitad y llega hasta la estación de trenes. Cuenta con red eléctrica en todo el ejido urbano y servicio de alumbrado público. Se realizaron obras de cordón cuneta, hay recolección de residuos que luego se derivan a la planta de RSU Huinca Renancó. Cuenta con modernas plantas de almacenaje de granos. Yo creo que lo más importante que fue es la apertura del secundario. O sea, dentro de todas las obras que se han hecho, yo creo que la apertura del secundario, el agua potable, la posta sanitaria, que es una posta que ustedes lo han visto y realmente sí, es un hospital en miniatura porque como está instalada, donde está el servicio prácticamente toda la semana. Bueno, servicios como patentamiento de los vehículos, que acá se iba todo a otros pueblos, el carnet de conductor que tampoco existía, haber hecho la avenida esta que realmente le da otra vista al pueblo, iluminación, en fin, cuántas cosas tengo para enumerar. Esta comuna que se amplió, se arregló, y bueno, todo, ustedes, la compra de vehículos, compra de tractor, en fin. Ahora comienza otra obra, en estos días, el adoquinado. El adoquinado, sí, ustedes van a ver que ahí en la cuadra de la estación, que va a ser una conexión donde termina el acceso, se va a hacer una cuadra hasta la posta sanitaria, así que va a quedar todo asfaltado. Después las casas, hice dos barrios, ahora estamos haciendo unas viviendas sociales, el agua potable, agua corriente potable, que realmente un pueblito tan chico es la envidia de muchos. Es interesante señalar que en materia de salud, Brusone cuenta con una importante posta sanitaria dotada con personal permanente y moderna aparatología. Bueno, tenemos enfermería, tenemos consultorio, 2 baños, sala de dentista, una sala de internación, una sala de situaciones de local que se puso ahora, se inauguró hace poquito. Tenemos la dirección, sala de espera, cocina y bueno, otra cosa creo que no me acuerdo, pero creeríamos que está todo. Una interesante farmacia también. Sí, ¿no? Tenemos una farmacia, sí. ¿Y con qué profesionales cuentan? Bueno, el director es el doctor Sombra, que es de Huinca Renancó. Después tenemos la doctora Sandra Argüello, que viene de Serrano, una psicóloga que viene de La Boulaye, un asistente social que viene de Jovita, un bioquímico que viene desde el Campillo y un pediatra que es el doctor Cosio también que viene desde el Campillo. Hemos observado que hay moderna aparatología. Sí, tenemos tenemos un aparato de radiografía, tenemos una lámpara que es para trabajar el odontólogo, no me acuerdo cómo se llama esa lámpara, es donada por el señor Brusone. Tenemos un colposcopio también, y bueno, sí, hay otras cosas más. La sala de situación de salud fue inaugurada hace poco tiempo con la presencia de funcionarios del Ministerio de Nación. Sí, de Nación y de provincia habían quedado a venir, pero no pudo llegar el nombre. Pero sí, por lo menos ahora tenemos que presentarlos en Villa María sobre ese programa, así que bueno. Jornadas de capacitación. Jornada de capacitaciones, sí.
¿Cuántos años, Marga, al frente de la posta? 9 años para 10. Ya me falta poquito para cumplir los 10 años. La oferta educativa incluye jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Soledad Ortega, directora del jardín Arturo Humberto Ilia, nos decía. Nos contaba que es de la Boulaye. Exactamente, sí. Ya van a ser 6 meses que estoy acá y bueno, la verdad que la experiencia ha sido muy buena, tanto bueno con los chicos, de las madres, el pueblo también. Al principio, bueno, me costó un poco la adaptación, creo que es como todos, pero bueno, la verdad que ahora ya mañana finaliza mi suplencia y la verdad que me voy muy contenta, con mucha experiencia. ¿Cuántos chiquitos y de qué edades concurren? 21 tenemos matriculados acá y es a la múltiple de 3, 4 y 5 años. Los vínculos entonces con la comunidad, con los padres, sí. Los vínculos forjados en esta etapa buenos. Exactamente, sí, han sido muy favorables. Al principio costó también un poco porque bueno, también adaptarse uno, ¿no?, al no conocer, pero sí, la verdad que han sido muy enriquecedores, muy buenos. La verdad que despegarme me va a costar demasiado, creo yo, y bueno, la verdad que sí, la verdad que muy favorable. Rememorando historias pasadas, los vecinos de Nicolás Brusone, que hoy residen en Huincarré-Nancó, recuerdan con nostalgia aquellos tiempos. Lo que más recordamos de Brusone eran los bailes de Brusone. Eso fue fundamental. Lo que más tenía, ¿vio? Un salón muy lindo. Se hacían muchos bailes muy lindos y había mucha gente en esa época, vivía mucha gente en Brusone. Sí, muchos recuerdos lindos porque éramos toda una sola familia, digamos. Claro. Todos conocidos, todos. Era muy lindo, sí. Muy solidario. Sí, muy solidario. Sí, exactamente. Sí. Ahora, bueno, sí, ahora hay menos gente, pero hay más comodidad, digamos. Está más lindo Brusone ahora. Más servicios. Claro, han más hecho servicios. Casas de barrio, está la comuna, que eso para un pueblito es importante. Sí, me encantaba muchísimo la escuela. Mira, era mi vida la escuela, pero cuando mi padre me sacó lloré tanto porque me puso de niñera y yo no tenía mamá. Claro. Así que nos fuimos con mi hermanito de un lado para otro. Cuando en ese tiempo mi padre hacía esa vida de tropas de un mes, 20 días, que se iba así, que una vez lo dejaban en una casa, otra vez en otra, y yo miraba que los chicos iban a la escuela y yo no podía ir, ¿no? Pero me gustaba. Yo cada vez que voy a Brusone, recuerdo, la pasamos ahí justo en la quinta que era de mi papá y la miro y le digo a Luis, ay, ¿por qué no parás un día para recorrer ese pedacito donde me crié? Le digo. Así que ese pedacito de tierra. Ese pedacito de tierra, sí, está, le compré un Talgarelo. Un Talgarelo la tiene esa quinta, pero cada vez que pasamos allá a la par, mirá, claro. Le digo a Luis, ¿por qué no? Un día que tiene que parar, que yo quiero caminar ahí adentro de ese pedacito. Ahí quedó parte de su vida. Ahí sí, triste mi vida, porque todo, no fue linda nuestra vida con mi hermano, porque... Claro, quedaron huérfanos. Fue 3 añitos, yo no recuerdo nada de mi madre. Claro. No, para nada, no. Tenía muchas, las compañeritas de escuela, tantas que... Con la Martita Cobes, que era... Ella en aquel tiempo se jugaba mucho a la payana, y se dejaba, y iba impecable la hija de Dota Cobes. Y ya cuando entraba al colegio, esa galería larga, guardaba sus útiles y me hacía señas así. Vamos, me decía, con su guardapolvo impecable, yo así, yo como era, que sé yo, guardapolvito así nomás tendría, y ya como eran más ricas, si quiera decir, claro. A la par de uno. Así que ella conmigo se divertía a jugar a la payana 5 porque ella, esas manitos que tenía, no le ganaba a nadie. Conmigo se divertía porque las dos éramos bárbaras, no los ganaba nadie nosotros. Imbatibles. Así que todo se sentaba con su guardapolvo, siempre lo guardamos. Tomasa, y recuerdos de docentes, de maestras. Sí, la señora Rosa Collado, y en aquel tiempo, ¿cuál era la otra que iba?
había una directora que yo en este momento me recuerdo, era de mala esa directora, que era una de San Luis, para mala, era muy recta. Sí, claro. Si se perdía una goma, cerraba todo y los dejaba en el oscuro. ¿Sabe el llanto que había ahí adentro? Hasta que no aparecía esa goma, no salíamos nadie. Yo creo que vive todavía esa yo directora, no me acuerdo más cómo se llamaba. El año pasado, cuando hicieron la fiesta de la escuela. De San Luis, me parece que era, ¿no? Sí, de San Luis, Punta la iban a traer. Era. Ya tiene su edad, pero le iban a traer porque todavía vive, creo, según Horacio Villanueva. Bueno, Luis, y a usted se lo recuerda como uno de los impulsores de la organización de la comuna de Pinza. Sí, de Nicolás Brusoni. Sí, nosotros fuimos con Horacio, yo en ese tiempo era presidente de la Profomento, que en ese tiempo existía la Profomento, que era el único club que había. Y entonces tuvimos decir, vamos a hacer algo para el pueblo, porque con la Profomento no se podía hacer mucho, era un baile una vez por mes y no había otros recursos, así que bueno, empezamos a viajar a Córdoba, hicimos 2 viajes a Córdoba, y ahí entonces salió un poco, ¿no?, que se formó la comuna, ¿no? Un grupo entusiasta. Sí, fuimos muy, tenía mucho entusiasmo, éramos jóvenes todavía, y bueno, queríamos hacer algo, pero después no ejercimos porque hubo otros intermedios que lo ocuparon el lugar nuestro y bueno, quedamos afuera, pero hasta que pudo entrar Horacio Villanueva, el actual jefe comunal. Justamente. ¿Y usted qué recuerdos tiene? ¿Es nativo de Brusone? Sí, por eso, yo nací en Brusone, bueno, mis padres trabajaban en el campo, mi madre supo ser empleada de un agente Alfonso que tenía negocio, era sirvienta ahí. Un comercio grande. Sí, trabajaba de sirvienta. Y bueno, después mi padre entró en el ferrocarril y ahí empezó la vida se jubiló en el ferrocarril. Pero tuvimos un trayecto un recorrido largo, porque empezó en Maquena, tuve un año en Maquena, yo todavía no iba a la escuela. ¿Qué función cumplía su papá en el ferrocarril? Empezó como artesano, que andaban haciendo, o sea, todo lo que era limpieza de estación, pintar, andaban en un vagón, ellos andaban, hasta que quedó después en la cuadrilla volante, que le decían en ese tiempo, que también viajaban, arreglaban las vías y todo eso. Y después quedó en una cuadrilla firme, que son las cuadrillas que están de cada pueblo, agarran, creo que uno para cada lado, así. Sí. Y ahí se jubiló en el ferrocarril, en la cuadrilla de Nicolás Brusoni. Y usted decía siempre trabajador rural, así se desempeñó. Sí, desde los 14 años que empecé a trabajar en el campo y me retiré hasta hace poco en el campo. Claro. ¿Suelen ir? ¿Cómo lo ven al pueblo? Está lindo, Brusoni, mucho mejor que antes. Lo vemos bien, con todas las dificultades que hay hoy en día, pero bueno. Está lindo, Brusoni. Mejor que antes, que yo me vine para acá, no porque había. Entre Horacio el pueblo cambió. Está limpito, prolijo, todo. Vamos a recordar que el Salón Pro Fomento, mencionado por nuestros entrevistados, por aquellos bailes inolvidables que allí se realizaban, se creó ante la necesidad de contar con un lugar de distracción. Vecinos, voluntarios, llegaron a recaudar 5.000 pesos moneda nacional, más 6.000 que completó el señor Nicolás Brusoni, logrando así en el año 1942 la concreción de dicho Club Pro Fomento. El destacamento policial, uno de los edificios más antiguos, en el año 33 se instala en realidad una casilla de chapas, piso de madera y calabozos construidos de chorizo, o sea, de paja, entretejido con alambres y revocados con barro para uso policial, hasta que en el año 1939 se construyó el actual destacamento. ¿Y qué decir de la estafeta? En el año 1924, la anterior estafeta de correo a cargo del señor Máximo Sabadín pasa a ser oficina de correo
hasta el año 1969, que desciende nuevamente a esta feta debido a la disminución de habitantes del lugar. Luego del paso de varios jefes, queda estable en la misma el señor Hipólito Zambrenil hasta el año 1993, cuando se jubila. Ya volvemos. El progreso, la expansión, el desarrollo es el camino que Nicolás Brusone sigue buscando. Nosotros tuvimos la suerte de conseguir un predio por medio del intendente de Horacio Villanueva, donde venimos a poner un negocio lo que es transporte y venimos a radicarnos definitivamente. El tema que nos trajo hasta acá fue que, bueno, el predio es bastante importante, entonces podemos planificar, agrandarnos y a su vez hacer nuestra vivienda y bueno, es un desafío que está en proyecto, estamos trabajando en eso, pero contento de haber logrado un predio que está en la entrada, que tiene asfalto de los dos lados, tanto el acceso como la entrada, y encontrar una persona que nos entendiera que el transporte tiene que tener espacio físico o estar aislado de los pueblos, porque, bueno, ya se sabe que los camiones molestan, ya se saben los ruidos, y bueno, acá es lo mejor que nos puede haber pasado porque no vamos a molestar a nadie, tenemos espacio, vamos a lograr un buen servicio y bueno, y es un pueblito donde quedan muy poquitos pueblos así tan chiquitos que tengan acceso, que tengan salida rápida a las grandes ciudades y bueno, nos pareció que era fundamental, que era lindo, la idea, el proyecto lo estudiamos, lo analizamos con mi familia porque es un paso importante venir de pueblos grandes y ciudades, venir a un pueblo de 300 habitantes. Cambia porque hay que moverse, porque los bancos no están acá, porque la actividad no está acá, pero hay otras cosas que nosotros no conseguíamos en otros lugares y bueno, acá lo conseguimos, así que contento de estar acá. La seguridad y la tranquilidad entre esos valores. Son las dos cosas, yo creo que todo es un conjunto, nosotros estamos radicados en el corazón de un pueblo y el espacio físico es muy reducido y bueno, y molesta y estábamos en calle tierra y bueno, no había alternativas que emigrar y bueno, surgió la posibilidad esta, Horacio nos venía viendo y lo analizamos con la familia y sí, todos contentos, todos. Y acá tiene salida hacia la 27, pavimentada. Y acá tiene salida para todos lados. De la 35. Acá tiene acceso para todos lados. Claro. Nosotros que vamos para Buenos Aires o Rosario, no, y lo fundamental que hay asfalto, que hay rutas. Sí. No, hoy las distancias, habiendo ruta, se acortan un montón. Sí. Con el teléfono, con las comunicaciones, estamos en instantes conectados, así que no, sí, claro. No necesitamos más nada. Marcelo, su empresa tiene un staff de ¿cuántos empleados? ¿Qué flota? Cuéntenos. Nosotros empleados fijos tenemos 10, en total somos 16 fijos y subcontratado y debe haber 30, 40 empleados, la verdad que no tenemos presente porque es una rama tan amplia de transporte que de gomero, mecánico, chapista, pintor, claro. Electricista, bueno, en fin, pero fijo nosotros somos 16, que son 16 familias que, bueno, que vamos a luchar a ver si podemos traer los más posibles que quieran ese desafío y radicarse acá. Yo creo que es una buena alternativa, ya de mis hijos ya tengo 1 o 2 ya que se quieren venir y bueno, claro. Así que... Muy bien. ¿Y cuántos camiones? Nosotros tenemos una flota de 18 camiones. Elena Irusta es la encargada de Paicor, que brinda asistencia alimentaria a 60 chicos.
60 alumnos, desde el jardín de infantes al secundario, hasta el 6º año del secundario del pueblo. ¿Y cómo funciona? ¿Es desayuno, colación? Desayuno, colación se le da en el colegio, y el almuerzo tengo aparte el comedor por falta de espacio en el colegio. Y vienen a almorzar, no solamente los chicos del pueblo, los del campo y hasta del Campillo, que vienen al colegio acá, del primario y secundario también almuerzan. No todos, pero algunos que vienen ya en las planillas de Córdoba, eso todo mandado desde Córdoba, ya tienen el almuerzo también. ¿Y de qué consta un desayuno, una colación? De una cocoa, bueno, con leche, con galletitas o pan con dulce o queso. La colación puede ser yogur, fruta, también dulce, queso. Y eso lo sería en desayuno y colación. Bueno, galletitas de distintas variedades por día, cierta cantidad por chico, ya nos vienen todos. Y el almuerzo es milanesa con arroz con crema, con puré, pan de carne, carne al jugo, siempre acompañado con una ensalada de papas y cosas así. Estofado, sí, estofado con fideos, arroz, albóndiga, un guiso carrero que le llaman. Ya me mandan desde Córdoba, me mandan todas las raciones para cada día, por chicos. ¿Y funciona la entrega de mercaderías? La entrega de mercadería, yo hago un pedido cada 15 días a almacenes de Córdoba, me traen la mercadería desde Córdoba cada 15 días, todo, desde el pan, la verdura, la carne frisada, o sea, congelada, tengo freezer y la voy manteniendo en el freezer, vamos sacando de acuerdo a la comida que tenga diariamente. ¿Nunca han tenido problemas? No, nunca. Nunca, hasta ahora nunca. Yo en mi comedor no he tenido problema ninguno, ni por falta de comida, ni por ninguna causa hasta ahora, gracias a Dios. Al contrario, siempre es sobrando, tratando de sobrar, haciendo siempre el pedido que me corresponde, pero bien. Con añoranzas y sentido de pertenencia, Carlos Guzmán, residente desde hace muchos años en Huinca, Renancó, evoca a Nicolás Brusoni. La escuela era hermoso. Nos íbamos en tren a San Joaquín a jugar al fútbol. Las maestras, nosotros no teníamos viaje de estudio, no teníamos... Claro. Pasaba el tren a la mañana y en San Joaquín había una hija de la directora, casada allá en San Joaquín con Jorge Alba, un chico que había sido de Brusoni también. Entonces organizaban allá, che, conseguimos un cordero, un lechón o algo, y dice, trae los chicos para... Y nos íbamos en tren a la mañana, cuando el tren pasaba para la Bulaye, los íbamos a jugar al fútbol allá, que tendríamos 8, 9 años, 10 años. Y a la tarde venía el tren de vuelta, que era como si ir al, qué sé yo, era un sueño. Sí. Y después, qué sé yo, para entretenerte allí, había que jugar a la pelota en la canchita, todo eso. Me acuerdo que era medio escaso el tema fútbol. Ahí. No es como ahora que cada pibe tiene una pelota o dos. Claro. Era medio escaso. Entonces ahí el que tenía un fútbol o dos era un señor Amaidén, que tenía una despensa y una sodería. Pero al no haber luz en esa época, la soda la hacían a mano. Tenían una máquina con una polea y había que darle bomba, ¿cierto? Así que los chicos dicen, bueno, si nos ayudan, dice, a hacer la soda, jugamos al fútbol. Así que nosotros íbamos, le dábamos a la manija de la máquina para que ellos hacían la soda y bueno, después nos prestaba el fútbol y íbamos a jugar al fútbol. Todas esas cosas. ¿Y has regresado recientemente? ¿Cómo lo ves a Nicolás? No, lo veo muy lindo, No, yo siempre voy todos los meses, cada 20, 25 días voy. Tengo mi padre, el último ferroviario que está vivo es él. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? 84 años tiene. Y no, está muy lindo. A lo que estaba, gracias a Dios, lo mantienen lindo y cada vez le van haciendo cosas nuevas, que se han hecho muchas casitas, muchas cosas que antes no estaban, ¿cierto? Claro. Sanitaria. Claro, aparte antes era difícil, no había camino, no había luz, no había salud, nada. Bueno, ahora va un médico o dos van por semana. Sí. Es otra etapa, sí. Hay un personaje ahí, no le voy a dar el nombre porque un día había una carrera de perros ahí en Brusoni, ¿no es cierto? Y bueno, era la novedad.
iban de acá de Huinca, yo me acuerdo los Vilata, el Gordo Suárez, el Vidoré, qué sé yo, iban en un colectivo, ¿sabía? Y fueron y organizaron una carrera de perro. Y llegó, eran domingo a las 12, a la 1, por ahí llegó este muchacho. Venía con unas copas y traía un perro que era galgo porque no le daba de comer, nada más, claro. Porque era galgo a la fuerza. Y bueno, yo digo, si se me va a pencar acá, no me voy a ir, yo quería ir a ver porque nunca había visto las carreras de perro. Entonces le digo, che, ¿querés que vamos a las carreras de perro? Sí, yo voy para allá, dice, voy a hacer los correas. Dice, al pelo, le digo, bueno, vamos, le digo, yo tenía una estanciera y lo cargué en una estanciera y salimos los dos con el perro. Llegamos allá y bueno, miren, qué sé yo, a la 1 de la tarde y bueno, los arrimamos ahí, habían hecho una cantina. Cuando yo le digo, yo no comí, yo me voy a comer un choripán. Sí, dice, pero yo no tengo plata. Bueno, yo te pago, le digo, comí un choripán. Y él agarraba, se ve que tenía un billete de esos de 100 mangos, ¿viste? De 10 pesos, 100 pesos, no me acuerdo de esos, que no valían casi nada, ¿viste? Lo tenía en la mano. Y bueno, ahí entre que acomoda el choripán, se ve que se le fue impregnando de grasa, ¿viste? Y comió, y por ahí se le cae. El perro estaba atento, ¿viste? Cuando el perro vio que iba cayendo algo, le tiró un lo capujó en el aire, se lo comió. El loco lo quería degollar, le abría la boca, le quería sacar el billete. Y yo por ahí lo cuento acá, y dicen que es un cuento, es algo verídico, es una cosa. Bueno, eso es una anécdota. Y bueno, y ahí en el boliche hay 10.000 anécdotas. De la risa a la conmoción que provocó en el 46 el asesinato de Hugo Brusone, hijo del fundador del pueblo. 46, 47, sí. Es así, realmente yo tenía porque hasta el año pasado falleció Horacio Brusone, que era la persona cual venía casi todos los meses acá a la comuna, y bueno, lo sentábamos a conversar. Horacio Brusone había sido presidente de la Asociación del Fútbol Argentino anterior a Grondona. Creo que terminó el periodo él y asumió Grondona. Y él me contaba, seguramente él no me contaba el detalle realmente cómo había sido, pero vecinos de acá del pueblo, que bueno, un vecino que ya desapareció, que es Toto Goñi, él me sabía contar cómo se desencadenó todo el crimen y bueno, realmente lo que pasó con Brusone. Brusone era Hugo Brusone era una persona, hijo del fundador, y con mucha iniciativa, y bueno, era el que estaba llevando en pleno crecimiento el pueblo, que de hecho que estaba, había hecho la comisaría, la iglesia, estaban levantando no a la iglesia que tenemos acá, sino otra cerca del club, parte de la escuela, el jardín, y bueno, resulta que por problemas pasionales, una disputa con el que había en ese jefe de Corrego en ese momento, que era un tal Gorosito Olmos, que Toto me contaba, donde habían tenido un problema ya anteriormente y bueno, y habían hecho, estaba el famoso libro de quejas, que ahora no sé si existe todavía. En algunas instituciones. Claro, entonces, bueno, se había ido este señor a hacer una queja al correo, pero ya por el tema de polleras. Bueno, ya la segunda queja ya fue y realmente terminó muy mal, donde este señor, el jefe de correo, lo mata a este señor Brusone, y ahí prácticamente es como el pueblo queda sin una persona que lo guíe, y eso también influyó para que realmente se fuera yendo la gente más rápido, ¿no es cierto?, porque no había colaboración de nada. Así que bueno, esa es un poco la historia. Ya está esto de acá de la comuna, a una cuadra donde lo matan a este señor. Hasta hace muy poquito tiempo, por decirle 2 años, donde lo matan, era un piso de mosaicos amarillo y rojo. Estaba la muestra de la sangre impregnada en el piso, porque la mancha había estado muchas horas tirado,
y bueno, y quedó todo impregnado, todo como oxidado el piso, que de hecho que habían venido algunos algunos familiares que no sabían esta historia de esto, y yo los llevé a ver realmente las marcas que se encontraban en el piso. Claro. También impresionante, según el relato de algunos lugareños, el despliegue que se hizo en el cortejo, se lo llevó en tren al cadáver. Eso es lo que dicen, que se lo llevaron en tren especial a Buenos Aires, porque bueno, era una familia adinerada de Buenos Aires, de hecho que tenían fábricas en Buenos Aires, tenían una fábrica que ahora no existe más, pero una fábrica, la Cantábrica, que como tenían muchísimos operarios, se dedicaban hacían herramientas de campo, y bueno, eso hizo que todas las zonas, ¿no es cierto?, se revolucionaran con el muerto. Para los pobladores de Nicolás Brusone y los medios que cubrimos el evento, el 11 de marzo de 2007 fue inolvidable. Ese día el pueblo se congregó para celebrar 100 años de vida, historia y trabajo. Dicen los mayores que nunca se vio tanta gente como en esa oportunidad. El sol se asoció al grato acontecimiento y los soldados le pusieron un toque de argentinidad a la fiesta. Cientos de personas, incluidos los jinetes de las agrupaciones tradicionalistas, agitaron banderas celestes y blancas en la gran conmemoración realizada en esa localidad. Llegaron antiguos pobladores, se reencontraron con el lugar que los vio nacer y se estrecharon en un abrazo al momento de compartir un gigantesco almuerzo en una carpa preparado por la comuna. Para los niños, ver el pueblo embanderado y con luces multicolores les hizo sentir a su pequeño mundo como un portal de fantasía. Y precisamente la banda militar Capitán Tocagni, la más laureada del ejército argentino, que era acompañada por los batallones de General Pico y Holberg, se hizo presente mientras se leían mensajes de adhesión con esa música, las reseñas históricas del pueblo y el padre Pedro 40 de Jovita haciendo una bendición especial, destacando a los pueblos, los hace la gente, y por eso hay que involucrarse y participar en el desarrollo. Cuando todo pasó y la calma se reinstaló en Nicolás Brusone, los dueños de casa, en silencio, volvieron a la tranquilidad infinita, pero en el interior de sus corazones les quedó la dulce sensación de haber sido partícipes de uno de los mayores acontecimientos de la historia de ese lugar llamado Nicolás Brusone. Bailaré siempre esta samba, bailaré hasta la clarear. Porque cuando bailo siento como me hace zapatear. Porque cuando bailo siento como me hace zapatear. Y al albayar en tu pecho una flor mejor que el jacarandá. Y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Morate y de Machán, ya verás qué lindo cuando amanezcas. Machadito ya